Hola, bienvenido a este canal y al curso de tutorial básico de SQL Server. El día de hoy aprenderemos a crear una tabla con SQL Server. La agenda para hoy es la siguiente. Vamos a crear una tabla con el diseñador. Luego crearemos una tabla mediante líneas de comando a través de Transact SQL. Bien, empezamos. Abrimos el software Microsoft SQL Server Management Studio y nos conectamos a nuestro servidor local. Luego seleccionamos la base de datos. En este caso mi base de datos se llama Taller Java. Y en la sección que dice tablas o tables, como pueden darse cuenta, en este caso no tengo ninguna tabla. Y ahora procederé a crear una nueva tabla utilizando el diseñador de Microsoft SQL Server Management Studio. Hacemos clic derecho en la sección tablas y escogemos nueva tabla. En la parte derecha aparecerá el diseñador para crear la nueva tabla y empezaremos a crear las respectivas columnas. Por ejemplo, vamos a crear la columna ID del tipo entero. Le vamos a decir que no permita nulos. Luego crearemos la columna nombres del tipo varchar 120. Luego creamos otra columna adicional que se llame apellidos del tipo varchar 180. Una columna adicional para almacenar el DNI. Vamos a decirle que sea del tipo varchar 8. Otra columna adicional donde guardaremos el sexo del tipo char 1 para determinar si es masculino o femenino. Otro campo para almacenar el estado civil de la persona. Vamos a decirle que sea varchar de 60. Y finalmente vamos a crear el campo fecha de nacimiento del tipo date. Vamos a decir que nombres y apellidos no permitan nulo y también DNI, también sexo. El estado civil y la fecha de nacimiento serán datos opcionales. Luego que he terminado de crear mi tabla o los campos de mi tabla, en el botón guardar hacemos clic y nos va a pedir que coloquemos el nombre de la tabla. En este caso vamos a llamar a la tabla persona. Recuerda que siempre una tabla debe tener una llave primaria, es decir, un campo único que permita identificar a cada registro. Recuerda que una tabla guarda información. Una tabla está compuesta por filas y columnas, donde cada fila es un registro, es una representación única de un objeto que contiene la tabla. Por ejemplo, si es la tabla personas, cada fila me va a guardar la información de una persona. Y en este caso, esa persona tiene que ser identificada de una manera única para que no se puedan repetir los datos. Recuerda que una de las características de la base de datos es que es íntegra y no redundante. Por lo tanto, a esta tabla que acabamos de crear, que se llama persona, vamos a ponerle un identificador único, es decir, una llave primaria. Para ello vamos a elegir al campo ID. Seleccionamos el campo y hacemos clic derecho y luego colocamos set primary key o definir como clave primaria. Listo, ya se definió como clave primaria. Y ahora una característica de SQL Server es que podemos colocar como propiedad a este campo que se va a convertir en nuestra llave primaria como un autoincrementador. Y eso lo hacemos en la sección propiedades, en el bloque que dice Identity Specification. Y ahí le decimos que sea Identity. Esto significa que se va a autocompletar ese campo y se va a incrementar según lo que yo estoy mencionando en esta sección de uno en uno.
Es decir, cuando yo registre información en esta tabla, no es necesario que coloque el ID. Simplemente voy a empezar a registrar desde los otros campos. El ID se va a generar automáticamente. Y listo. Ya hemos terminado de crear nuestra tabla. Para ver la tabla en el bloque de la sección izquierda, hacemos clic derecho y vamos a poder ver la tabla. Y si quiero ver las características de esta tabla, como pueden ver ustedes, tengo las columnas y en la parte de case o de llaves tengo a la llave PK persona, que está justamente definiendo al campo ID como identificador único. Bien, ahora aprenderemos otra manera de crear una tabla, y eso es a través de secuencias de comando de Transact SQL. Para crear una nueva tabla, vamos a hacer clic derecho sobre la base de datos, New Query, nueva consulta. Y procedemos a escribir las líneas de comando que nos permitirán crear una nueva tabla. Bien, el comando para crear una nueva tabla es create table. Colocamos el nombre de la tabla y seguidamente colocamos los campos. En este caso, al igual que en el diseñador, vamos a colocar los mismos campos y el primer campo, que es el ID, vamos a decirle que sea del tipo identity y que incremente, que empiece en 1 y que incremente de 1 en 1. Y a este también le vamos a dar la propiedad de primary key. Le decimos que es no nulo hasta el campo sexo, y el estado civil y fecha de nacimiento va a permitir datos nulos. Cuando termine de escribir mis comandos o las líneas de comando, presionamos el botón ejecutar o execute. Y de haber escrito correctamente las líneas, nos aparecerá el mensaje de que el comando se ha completado satisfactoriamente. Si quiero ver el resultado, en la parte izquierda puedo refrescar y ver la tabla. Al igual que en el caso anterior, tenemos las mismas columnas con el campo de la llave primaria y que se ha creado un nuevo PK. Bien, eso ha sido todo en este video. Espero que les haya gustado y suscríbanse al canal para poder continuar con los demás capítulos. Hasta pronto.